los distintos criterios que había que considerar en base para poder hacer el dimensionamiento de un conductor. Vamos a hacer un repasito rápido, así como para que recordemos qué era lo que hacía. Ahí tienen los 4 criterios que habíamos visto. Primero el criterio de máxima corriente admisible o de calentamiento. Habíamos hablado el tema del calor, los calores que había que disipar el cobre hacia el exterior y que tenía que pasar por distintas resistencias térmicas. Y en base a todo eso habíamos hablado de que teníamos que considerar a la corriente admisible, a la corriente que íbamos a usar para entrar a la tabla de conductores, había que hacerle una corrección con unos factores que dependían del tipo de tendido que íbamos a utilizar. Una vez que aplicábamos esos factores de tendido, sacábamos una corriente que era más grande o más chica de acuerdo a la potencia que íbamos nosotros a necesitar transmitir energía, y elegíamos la sección del conductor. Después que habíamos elegido esa sección, ya considerábamos que habíamos cumplido con el primer criterio de selección y pasábamos al segundo criterio de selección, que era el criterio de caída de tensión admisible. Bueno, en eso lo que tratábamos de descubrir era cuánto era la caída de tensión que se producía en el cable, o sea, en la resistencia y en la reactancia del cable, en base a la formulita esa que habíamos puesto, de cómo se calculaba esa caída de tensión, y teníamos que ver si esa tensión era menor o igual a un cierto porcentaje de acuerdo a qué tipo de carga íbamos nosotros a llevar energía. Y decíamos que era un menor o igual al 5% si era para fuerza motriz, o sea, para alimentación de cargas como motores, y tenía que ser también, por otro lado, si era una carga para alimentar lámparas para iluminación, no tenía que pasar esa caída de tensión en un 3%. Entonces, habiendo chequeado esas caídas de tensión que no pasen sobre los valores que nosotros estamos diciendo, entonces el criterio quedaba cumplido. Si no llegaba a quedar cumplido, o sea que la caída de tensión fuera mayor que esos porcentajes que mencionamos, entonces inmediatamente había que hacer una selección de la sección siguiente que teníamos nosotros en nuestra tabla para poder llegar a seleccionar una sección mayor. Nuevamente volvemos a calcular la caída de tensión y si no se cumplen de nuevo tenemos que seguir aumentando sección hasta que se cumpla. Ese era el proceso que habíamos visto hasta el primero y el segundo criterio. Luego empezamos a hablar del tercer criterio, que es el que está mencionado ahí, el criterio de corriente de cortocircuito admisible. O sea, recuerden que los cables, en el momento de que se produce un cortocircuito, va a tener que circular por ese cable una cierta cantidad de corriente muy grande que correspondería a la corriente de cortocircuito. Y habíamos dicho de que, bueno, esa corriente de cortocircuito tenía que cumplir un criterio, y habíamos dicho que el criterio era que el I cuadrado T, siendo la I la corriente de cortocircuito, por el tiempo que va a durar esa corriente de cortocircuito, tenía que ser menor o igual a un coeficiente K por S al cuadrado. Estos coeficientes K eran de acuerdo a si era un cable de aluminio o un cable de cobre, o si era un cable con aislación de aislante termoplásticos o aislación con aislante termoestable. Y ese es la sección de conductor que nosotros veníamos ya seleccionando desde el primer criterio hasta el segundo criterio. Si esto no se llega a cumplir, entonces lo que tenemos que hacer nuevamente es aumentar este valor de sección de cobre, esta era la sección de cobre,
que veníamos ya eligiendo hasta el segundo criterio, aumentarla para que de esa manera pueda cumplirse esta inecuación que tenemos acá. Dijimos que en esta inecuación, tenemos que todo este término que está acá representaba la energía que producía la corriente de cortocircuito, o sea, la energía del cortocircuito. Y de este lado era la energía que puede soportar ese cable que ya veníamos seleccionando y que tenía que ser, por supuesto, esa energía que soporte esa corriente de cortocircuito mayor que la misma corriente de cortocircuito. Entonces, cumpliendo eso, nosotros podríamos decir que, bueno, el cable nuestro va a soportar perfectamente un caso de falla como ese cortocircuito. ¿Sí? Hasta ahí. Bueno, para poder manejar esta inecuación, entonces, esto es dato, el K es dato, como les decía, el S es el dato que ya veníamos manejando acá en todos estos criterios, la sección de cobre, y lo único que nos faltaba conocer acá son estos dos términos, o sea, la corriente de cortocircuito. Y bueno, el tiempo, nosotros dijimos que el tiempo generalmente lo íbamos a tomar en un valor entre el 0,01 segundo. O sea, ¿qué era ese tiempo? Y bueno, estamos diciendo que es el tiempo en que va a durar ese cortocircuito, ya que cuando aparece una falla de estas características, lo que termina pasando es que actúan las protecciones. ¿Quiénes son las protecciones? Son los fusibles, o pueden ser las llaves termomagnéticas, que son las que van inmediatamente a cortar la corriente esa de cortocircuito cuando se produce esa falla. ¿Sí? Bueno, entonces decimos que esa corriente de cortocircuito puede estar en los valores, por los tiempos de que demanda una fusión de un fusible o la actuación de una llave termomagnética, en el orden de los 0,01 segundos. Pero nos falta conocer este término que es la corriente de cortocircuito que nosotros tenemos en nuestro lugar donde estamos instalando el cable. Y para hallar esta corriente de cortocircuito, yo les comenté así en forma breve y rápida de que para esos cálculos de corriente de cortocircuito son bastante complicados desde el punto de vista electrotécnico, pero nosotros vamos a utilizar un sistema de diagramas en el cual vamos a tener una aproximación bastante acertada sobre el estimado de esa corriente de cortocircuito. Y que ese valor es el que vamos a utilizar nosotros en esta inecuación que tenemos aquí. Entonces, de eso se trata hoy esta clase, para que podamos entender cómo se selecciona, cómo se calcula esa corriente de cortocircuito en base a estos diagramas que les voy a presentar ahora. Una de las cosas, este diagrama no lo inventé yo, sino realmente es de propiedad de la firma Siemens, un fabricante muy importante en el mundo, en el cual, bueno, a través de estos gráficos ha podido dar una solución bastante sencilla de cómo obtener una aproximación de esa corriente de cortocircuito. Y estos gráficos se basan en una sola premisa, donde dice que toda la corriente de cortocircuito que va a circular en nuestro sistema considera que la impedancia aguas arriba donde se produce el cortocircuito van a ser prácticamente nulas. ¿Qué significa eso? Para entender eso, primero vamos a suponer cómo es un sistema de generación de energía, para el cual yo voy a poner acá un generador. Este generador, evidentemente, es el lugar donde se produce energía en algún sitio o en alguna usina eléctrica por medios que ustedes ya más o menos conocen. Pueden ser usinas termonucleares, pueden ser usinas hidráulicas, pueden ser usinas
de origen térmico, en la cual se utilizan combustibles tales como el gasoil, el fuel oil, para manejar y mover estos generadores que de alguna manera necesitamos que se muevan para que empiecen a generar energía, como ustedes saben. Bueno, eso está en alguna parte, en algún punto de nuestro territorio argentino. Como por ejemplo, podemos mencionar la usina termoeléctrica que está ubicada en Río Tercero, como una, basada en la energía nuclear para producir la cantidad de vapor necesario para poder mover los álabes de una turbina para que pueda empezar a girar este generador. Entonces, vamos a situarnos, supongamos, en ese lugar. Esto es Río Tercero, por decir algo. Río Tercero, donde está la usina. Inmediatamente que ya se empieza a mover o a generar potencia, energía en estos generadores, inmediatamente lo que sucede, bueno, en una cadena de diagrama unifilar, que es la que estoy dibujando acá, primeramente sale del generador una cierta tensión con una cierta potencia y entra a un transformador. Ese transformador eleva la tensión y, bueno, a través de cables se lleva por muy alta tensión, se transporta esa energía a través de esos cables y llegará a un punto donde habrá, bueno, otro transformador reductor para poder llevar energía a un valor de muy alta tensión, puede ser de alta tensión o media tensión directamente, vamos a poner alta tensión, y después habrá otro transformador en el camino donde ya podremos decir que acá hay media tensión. En media tensión estamos hablando de tensiones del orden de los 13.200 voltios, de 13.200 voltios, 32,2 kV, a 66.000, a 33.000 kV. ¿Sí? O sea, en este trayecto, ¿qué es esto? De hasta acá, hasta entre los dos transformadores, son líneas de alta tensión. Líneas de alta tensión que van cruzando ruta, campos, etcétera, para ir transportando esa energía. Acá hay otro transformador, que es un transformador reductor, y donde ya la convierte en alta tensión, el orden de los como les decía, 33 o 13,2 kilovoltios, y también son líneas que van acá en el camino distribuyendo y llevando energía, líneas eléctricas. Hasta que llegamos al último transformador, donde ya llega la media, la media tensión o alta tensión, y nosotros ya la convertimos en baja tensión. Entonces, esta es una línea de baja tensión. ¿Sí? ¿Qué es una línea de baja tensión? Y bueno, es la tensión que nosotros ya conocemos de 380 voltios. Bien, y acá hay un transformador de potencia, que son los transformadores que ustedes van a ubicar o van a ver generalmente en cualquier barrio de nuestra Córdoba, y donde van a estar ubicados generalmente en postes, sobre postes, y van a ver que ahí está situado en altura un transformador de media tensión. Bueno, entonces ya venimos por acá con la línea de baja tensión, que sería la línea de baja tensión de distribución ya. Esta es la distribución final. A medida que va distribuyendo esta línea, bueno, llegamos a, supongamos, a nuestra planta industrial o donde nosotros estamos ya trabajando. Podría ser, digamos, nuestra facultad, o podría ser una industria, o podría ser una escuela, o lo que sea. Bueno, y esa línea de baja tensión ya llega a un lugar donde acá habrá internamente en nuestro establecimiento un tablero principal, que le vamos a llamar,
donde ahí entrará toda la cometida de la tensión que nosotros estamos comprando a una empresa de energía, como en nuestro caso EPEC, y después, una vez que ingrese el tablero, van todas las protecciones internamente. Protecciones dijimos que eran fusibles, termomagnéticas, seccionadores, etcétera, etcétera. Bueno, y a partir de allí, que llegamos a nuestro establecimiento, a ese tablero, de ahí va a salir el cable que supuestamente nosotros queremos proyectar para alimentar una máquina o un sistema de iluminación, lo que ustedes crean, lo que sea el caso. Entonces, de ahí nosotros irá nuestro cable, vamos a poner acá un cable, de forma simbólica, y acá podremos poner también una carga que podría ser un motor. ¿Está bien? Bueno, como les decía, estos diagramas se basan en una premisa importantísima, que considera que a partir de este transformador último, donde se hace ya la reducción de media tensión a baja tensión, considera que para allá, digamos, puede ser toda la impedancia que se vea de acá, de línea, transformadores, maquinaria, etcétera, es igual a 0. O sea que la impedancia para atrás es igual a 0. Eso implica de que hasta este punto nosotros tendremos una provisión de potencia de valor infinito. ¿Por qué? Porque no hay impedancia. Cuando no hay impedancia, se supone que la corriente puede llegar a tomar cualquier valor hasta este punto. Esa es la condición que presenta este tipo de diagrama. Y es bastante acertado para poder hacer estos cálculos porque ya nos da una aproximación bastante certera de cuál sería la corriente de cortocircuito. Supongamos que se produzca una falla acá. Eso es lo que estamos pensando. Acá se va a producir una falla. ¿La falla qué es? Es la unión de una fase con un neutro o entre dos fases provocando una corriente de cortocircuito. O sea, si nosotros ahora consideramos y hacemos una pequeña, podemos hacer un circuito donde presentemos los parámetros concentrados de todo esto que acabo de dibujar en forma unifilar, como un circuito unifilar, yo podría decir entonces de que voy a partir desde, a ver dónde voy a dibujar acá, bueno, lo voy a hacer vertical. Vamos a suponer que acá está mi provisión de energía, o sea que acá está mi transformador. Ese transformador, evidentemente, lo voy a considerar como un transformador que va a tener una resistencia interna llamada resistencia del transformador. O no una resistencia, una impedancia del transformador. Luego, o sea que estamos hablando de lo que pasa acá internamente de este transformador. Luego, toda esta línea que hay de acá, que es la línea de distribución, que generalmente suele ser por cables preensamblados, que es la que pone nuestra empresa de energía, tendrá también un sistema de resistencia correspondiente a ese cable. O sea que vamos a agregar en serie otra impedancia más y le vamos a llamar impedancia del cable aéreo. Puede ser aéreo, puede ser subterráneo, no importa. ¿Qué se cortó esto? ¿Me están escuchando o se cortó? Sí, se escucha, profe. Sí, profe, se escucha. Pensé que se había cortado la... No sé, me pasó algo raro hoy. Abrí el Zoom y me empezó a pedir el correo, las contraseñas, cosa que nunca. Bueno, en fin, sigamos. ¿A dónde se me metió lo que yo estaba viendo? Acá. Bueno, entonces, toda esta línea presentará también una impedancia de cable aéreo, como puse acá en esta impedancia. Luego,
tenemos nuestro cable que nosotros queremos calcular, qué sección nos hace falta para llevar energía desde ese tablero hasta nuestra máquina, hasta este motor, por ejemplo. Ahí tendremos otra impedancia más, que será la impedancia del cable a instalar. Z del cable a instalar. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso, después ya está el cortocircuito, o sea, en condiciones normales, ¿qué impedancia tenemos que agregar? Sería la impedancia del motor. La impedancia del motor, como última impedancia. Entonces acá vemos, como esta impedancia es la que va a sufrir un cortocircuito, o sea, quiere decir que va a quedar eliminada, entonces esto no va a existir porque va a ser un cortocircuito, es como si tuviera un cable que está uniendo esto con esto. Entonces esta impedancia pasa a tomar el valor 0 cuando se produce el cortocircuito. Entonces, quiere decir que existirá en el camino que se produce esta falla, un cortocircuito, se producirá acá una corriente de cortocircuito que atraviesa todas esas impedancias. Por acá no la tomamos, pero ¿por qué? Porque esta quedó anulada debido a la falla. Entonces, esa será la corriente de cortocircuito que va a circular. Entonces, ustedes están viendo que de cierta forma, lo único que limita nuestra corriente de cortocircuito será esta impedancia del transformador, esta impedancia del cable aéreo, que era esta parte que teníamos acá, y la impedancia de nuestro cable que estamos instalando. O sea que vamos a tener 3 impedancias nada más. Entonces, como les decía, estos gráficos están diseñados de tal manera de pensar que para arriba no hay más impedancia. ¿Por qué? Porque decía yo recién que toda la impedancia para allá vale 0 y que toda la potencia que se puede entregar es del orden infinito. O sea que indefinidamente. Entonces estamos considerando que el arranque de todo nuestro cálculo está a partir de nuestro transformador de distribución que están en las calles de nuestro Córdoba, el cable que lleva esa energía hasta donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos, donde nosotros producimos, y el cable que nosotros estamos calculando para poder llegar a ver qué sección debe existir. Entonces, es muy sencillo. Si sabemos que de acá siempre van a salir aproximadamente 380 voltios, teóricamente nosotros podríamos aplicar directamente como una ley de Ohm y decir que nuestra corriente de cortocircuito podría ser el valor de 380 voltios dividido la suma de las 3 impedancias. La del transformador, más la del cable aéreo y más la del cable a instalar. ¿Sí? Y eso podría darnos, digamos, un valor aproximado de corriente de cortocircuito. Pero nosotros lo que vamos a hacer es llegar a encontrar cuánto valen todas estas impedancias. Las 3 impedancias. Y eso lo vamos a hacer a través de nuestro gráfico. Entonces, el primer gráfico que yo les presento acá es el gráfico para encontrar fíjense que todos tienen título, dice cálculo de la intensidad de corriente cortocircuito para 220 voltios. O sea, hay que ver si nuestro cable que va a llevar energía va a ser con 380 o va a ser con 220. Si es de 380, directamente hay otro gráfico de la misma forma que no están acá, pero que están para 380, pero tienen la misma distribución, la misma formita, todo. Vamos a suponer que esto es una distribución para 220, para aprovechar la explicación de esto. Entonces, si ustedes se fijan, este gráfico posee líneas que están inclinadas acá hacia la derecha, y arriba de cada línea, fíjense que tienen
unos números indicando un valor de sección de cable. Por ejemplo, acá dice 16 milímetros, 25, 35, 50, 70, 95. A medida que va bajando, ese valor de sección aumenta. O sea, ¿quiénes son esas secciones? Bueno, esas serían las secciones de cable de este tramo que estamos acá. Desde acá hasta acá. Evidentemente que tendríamos que saber qué sección tiene esto. Bueno, normalmente la sección de cable S está especificado a través de las tipos de instalación que hizo nuestra empresa de energía, porque ese cable lo pone la empresa, no la pone, digamos, el usuario final, sino que ese es cable de distribución. Entonces, supongamos que ese cable, como dato, tiene un valor de 70 milímetros cuadrados. 70 milímetros cuadrados. Entonces buscaremos acá nuestro cable de 70 milímetros cuadrados y corresponde a toda esta línea inclinada que está acá. ¿Vamos? Si el cable tuviera otra sección, entonces elegimos de 16, elegimos de 240, de lo que sea. Segundo, las ordenadas y las abscisas de este gráfico, fíjense que son valores en miliohm, o sea que son valores de algún tipo de impedancia. Mejor dicho, las ordenadas. Las ordenadas son impedancias, valores de Z, vamos a poner acá. Y están en valores de miliohm. Son valores chicos, obviamente, porque estamos hablando de impedancias de cable. Son valores realmente chicos, por eso que son miliohm. Eso por un lado. Entonces acá tenemos ohm, de este lado, en ordenadas, y en abscisa tenemos distancia, metros. Metros. ¿Quiénes son esos metros que están acá? Fíjense, 50, 100, 200, 300, etc. Esos metros son justamente la distancia, la longitud que hay de línea aérea desde el transformador hasta llegar a nuestra planta. Entonces, L aéreo. Acá será L aéreo. Medido, por supuesto, en ¿qué está acá? En metros, ¿verdad? En metros. Medido en metros. Metros. Por lo tanto, si nosotros sabemos cuántos metros hay desde el transformador hasta la entrada de nuestra planta, o nuestra casa, o nuestra fábrica, entonces elegimos, acá entraremos por acá abajo. Supongamos que fueran 200. Está acá para elegir este punto. Acá. Yo voy a entrar a este gráfico por acá abajo. Luego, en este gráfico de estas líneas inclinadas que yo hablaba, que eran sección, hay dos líneas que son particulares. Que son esta que dice B, que está acá, no sé si la alcanzan a ver, que es toda la línea gruesa más de abajo de acá. Y acá hay otra línea más gruesa que se llama A. Está acá, que es también inclinada, igual que la de las líneas de sección. Si ustedes se fijan, acá, en la parte izquierda, acá dice A, lo voy a poner más grande, y acá dice